Buenas noches, mi nombre es Wendy Paula Mendoza, estoy en séptimo semestre de Ingeniería Industrial y hoy les voy a hablar sobre la prueba final de cálculo multivariado. El objetivo de esta ACA es analizar geométricamente el diseño de una superficie de captación de agua lluvia en una ciudad montañosa. Esta ACA cuenta de 6 fases, de las cuales yo les estaré explicando la número 1. En esta primera fase empezamos completando los cuadrados de la ecuación original para obtener su forma canónica. Esta nos permite clasificar matemáticamente la superficie como una paraboloide elíptica de revolución circular que se abre hacia abajo debido a que sus coeficientes son iguales y negativos. Físicamente representa una cúpula o domo cuya vértice o punto más alto se localiza en las coordenadas 2, 1, 25 con una altura máxima de 25 metros. El dominio de esta función abarca todos los números reales y su rango va desde menos 25 a 25. Sin embargo, al aplicar el modelo a la superficie de captación, las alturas negativas carecen de sentido físico. Por lo tanto, el modelo es válido únicamente cuando z es mayor o igual a 0. Esto restringe el dominio a una región circular en el suelo delimitada por la inecuación x menos 2 al cuadrado a y menos 1 al cuadrado menor o igual a 25, garantizando que la estructura se construya en un terreno útil y firme. Intersecciones con planos. Para comprender el comportamiento del domo en los bordes y alturas específicas, analizamos las secciones transversales cortando la superficie con planos clave. Al evaluar los planos verticales de los bordes x igual a 0 y y igual a 0, obtenemos parábolas que abren hacia abajo con máximos en z igual a 21 y z igual a 24 respectivamente. Estos demuestran de forma exacta cómo desciende el contorno lateral de la cúpula. Al realizar un corte horizontal con el plano z igual a 15, la intersección genera una circunferencia perfecta de ecuación x menos 2 al cuadrado más y menos 1 al cuadrado igual a 10 con un radio aproximado de 3.16 metros. Esto nos indica el contorno exacto de la estructura a esa elevación. Para finalizar el estudio geométrico, evaluamos las curvas de nivel mediante la ecuación x menos 2 al cuadrado más y menos 1 al cuadrado igual a 25 menos k. Al evaluar las alturas k desde 10 hasta 25, el radio disminuye progresivamente hasta reducirse a un solo punto en la cima. Finalmente, al analizar las curvas de nivel y los cortes con los planos, observamos en la gráfica que la pendiente es más suave en la cima y se vuelve más inclinada hacia los bordes. Esto es ideal para el proyecto ya que garantiza que el agua escurra de manera natural y constante hacia la periferia para su recolección. Buenas noches, mi nombre es Oscar Fabián Guevara. A continuación voy a explicar la fase 2 de límites y continuidad. Ahora voy a compartir un momento la pantalla para que puedan visualizar el ejercicio que vamos a desarrollar. A continuación voy a explicar el análisis de la función que representa la humedad en el terreno. Voy a interpretarla paso a paso explicando la ecuación que vamos a desarrollar. Ya la pueden estar observando. Primero que todo vamos a hallar el dominio de la función. Lo primero que debemos hacer es encontrar el dominio, es decir, identificar qué punto de la función puede calcularse. Observar que la función tiene un denominador. Sabemos que en una división no existe cuando el denominador es igual a 0. Entonces igualamos. Al igualar, como el número elevado al cuadrado nunca es negativo, la única forma de que la suma sea 0 es que el ejercicio nos dice justamente en qué punto de la función se define aparte. Entonces acá podemos validar el desarrollo de la función, igual nos da 0. Como el número elevado al cuadrado nunca es negativo, la única forma de la suma sea 0 es que el ejercicio nos dice que justamente es en el punto de la función se define aparte. Entonces acá podemos ver el desarrollo. Igual podemos determinar que la respuesta es que dun, entre comillas, h es igual a r al cuadrado, es decir que la función puede evaluarse para cualquier par ordenado. El segundo punto, vamos a hacer el estudio de límites cuando se acerca al origen. Ahora queremos saber qué ocurre cuando el punto se aproxima al origen. En funciones de dos variables no basta con acercarse en un solo camino, debemos verificar diferentes trayectos. Entonces acá podemos observar las tres trayectorias que vamos a manejar para cada uno de ellos. La primera trayectoria es en el eje X, reemplazamos la función. En conclusión, esta trayectoria nos está dando el resultado que el límite es igual a 1. La segunda trayectoria que vamos a manejar es en Y igual X cuadrado. Despejamos, sustituimos y como podemos observar, el límite de esta trayectoria es 0. En la tercera trayectoria vamos a sustituir y ahora observamos qué sucede si nos acercamos a los valores positivos.
la función se hace muy negativa. Si nos acercamos a los valores negativos, la función se hace muy positiva, es decir, que la función crece sin límites. En conclusión, la trayectoria de la función ni siquiera permanece estable, sus valores aumentan sin ningún control. Acá podemos observar que ya desarrollado las tres trayectorias, vamos a continuar con el límite. Ya obteniendo los resultados de cada una de las parábolas de los ejes X y Y, como resultados son diferentes, podemos afirmar que no existe el único valor que tiende a la función, por lo tanto no existe. En el cuarto punto, recordemos que la función es continua. Cuando el límite es igual al valor de la función no es continua en el origen. Decimos que se presenta continuidad esencial o no removible. El quinto punto, si pensamos que esta función presenta la humedad de un terreno, el resultado obtenido nos indica que el modelo presta un problema. En un terreno la humedad normalmente cambia de forma gradual entre los dos puntos cercanos. No es lógico que el acercamiento del mismo punto desde distancias direcciones obtengamos valores completamente diferentes o incluso distintos. Para dar la conclusión a este ejercicio, primero determinamos que la función está definida para todos los puntos del plano. Luego analizamos el límite utilizando diferentes trayectorias y comprobando que los resultados no coinciden con el eje X, que el límite es 1 y por la parábola es 0. En el eje Y la función crece sin límite debido a que el límite depende del camino de aproximación. Concluimos que el límite en el origen no existe. Como consecuencia, la función tampoco es continua en ese punto. Finalmente, interpretamos que este modelo no representa adecuadamente la humedad de un terreno, ya que una magnitud física como la humedad debería variar de forma continua y no presentar cambios bruscos dependiendo de la dirección desde el cual se observe. Gracias. Buen día, mi nombre es John Maker Navarro. Voy a presentar la fase 3 del proyecto de cálculo multivariado correspondiente al análisis de la tasa de cambio de la superficie de captación de agua modelada por la función fxy igual a 20 más 4x más 2y menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Pues en esta fase aplicamos diferentes herramientas para comprender cómo cambia la altura de la superficie con distintos puntos. Pues por medio de las derivadas parciales calculamos pues respecto a x y y, obteniendo que f de x es igual a 4 menos 2x y f de y es igual a 2 menos 2y. Pues estas derivadas pues representan una pendiente de la superficie en cada dirección. Gracias a ellas podemos conocer cómo cambia la altura cuando nos desplazamos únicamente en el eje X o únicamente en el eje Y. Además observamos que ambas derivadas se hacen cero en el punto 2 y 1, indicando que allí se encuentra la cima de la superficie. Por medio de la diferencial total, posteriormente para estimar el cambio de la altura de cuando el desplazamiento es pequeño, pues se analizó que el movimiento desde el punto 1,1 hasta el punto 1,1 y el 1,2, el resultado obtenido fue el incremento aproximado de 0,2 metros, mientras que el cambio real fue de 0,15 metros. Pues esta diferencia demuestra que proporciona una excelente aproximación, aunque no considera completamente los efectos del segundo orden. Después aplicamos la regla de la cadena para estudiar pues la trayectoria de tanto x como y dependiendo del tiempo. Al desarrollar el procedimiento tuvimos la expresión pues de la derivada de z y de t son igual a 1 menos 2.1 de t. Pues esto significa que inicialmente la altura aumenta a razón de 1 metro por unidad de tiempo, pero dicha velocidad disminuye progresivamente hasta hacerse cero cuando el recorrido alcanza el punto más alto. Asimismo, pues en la derivación implícita también revisamos sobre la curva de x al cuadrado más xy más y al cuadrado es igual a 25. Como resultado obtuvimos la expresión para derivada de y y de x, que permite conocer la pendiente de la curva en cualquier de uno de los puntos sin necesidad de despejar la variable y. Este procedimiento es muy útil cuando las variables están realizadas mediante una ecuación implícita. En la derivación implícita observamos lo que nos da como resultado, y pues la de segundo orden finalmente calculamos
estas derivadas. Tuvimos que la doble derivada de la función de x da menos 2 y la doble función de y es menos 2, entonces la f de x sería igual a 0. Estos resultados pues nos indican que la superficie es completamente cóncava hacia abajo y existe interacción entre curvas en las direcciones x y y. Esto nos confirma que la superficie representa un único punto máximo. Conclusión de esta fase, después de aplicar las diferentes herramientas, nos permite conocer las pendientes, los pequeños cambios de altura, las trayectorias, las curvas definidas de una forma indirecta y la concavidad que existe en el máximo de las superficies. Gracias. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Sebastián Miranda. En esta noche, pues vamos a hacer todo el tema del desarrollo de la ACA, de la materia de cálculo multivariado, en la cual, pues, me corresponde presentar lo que es la fase 4 y la fase 5. En la fase 4, básicamente, es el análisis del flujo de agua, donde, pues, vamos a exponer lo que es la gradiente, derivaciones direccionales, máxima razón de cambio, plano tangente, recta normal y pues la aplicación. En la fase 5 vamos a exponer lo que es la optimización del diseño, puntos críticos, la matriz hessiana, los multiplicadores de Langray y por último la aplicación de cálculo multivariado en ingeniería industrial, que fue la carrera que escogimos como el campo de estudio en la fase 6, donde pues vamos a explicar la descripción del caso, la relación explícita con la temática del curso y el modelo matemático, formulación utilizada, la interpretación de ingeniería del resultado y como tal las conclusiones del equipo. Entonces, en la fase 4 vamos a analizar cómo fluye el agua sobre la superficie. La gradiente de f es el vector de 4 más 2 menos 2y y apunta siempre hacia donde la altura crece más rápido. El agua por gravedad hace lo contrario, fluye en la dirección de menos gradiente, es decir, por la pendiente descendiente más pronunciada. En el punto 1,2 calculamos la derivada direccional en tres direccionales. Hacia el este la altura sube 2 metros por metro, hacia el norte baja 2 metros por metro y en diagonal noreste el cambio es 0 porque esa direccional es tangente a la curva de nivel. La máxima razón de cambio en ese punto es la magnitud del gradiente como la raíz de 8 aproximándose a 2.83 metros por metro. En el plano tangente y recta normal también obtuvimos un plano de tangente en 1,2,23 que aproximadamente localmente la superficie con la ecuación z igual a 25 más 2x menos 2y y la recta normal que sale perpendicular al terreno usando el vector 2, menos 2 menos 1. Esto sirve, por ejemplo, para orientar sensores o estimar pendientes en obra. En la fase 5, puntos críticos y hessiana. En la fase 5 buscamos el punto óptimo para instalar el sensor igualando las derivadas particulares a 0. Obtenemos un único punto crítico de 2,1 con una altura de 25 metros. Con la matriz hessiana confirmamos que es un máximo. El determinante de 4 positivo y la segunda derivada respecto a x es negativa. Así que en un máximo tanto local como global, este punto es literalmente la cima del terreno en el que tiene mayor cobertura y fuerza de la zona donde se acumula el agua. Ahora vamos con multiplicadores de Lagrange. Pero si el terreno obliga a ubicar el sensor sobre la recta x más y igual a 4, usamos multiplicadores de Lagrange. Resolviendo el sistema, el óptimo restringido queda en 2.5, 1.5 con la altura de 24,5 metros. Es medio metro menos que el costo de la restricción del terreno, donde hacemos lo que es finalmente en la fase 6 conectamos esto con la ingeniería industrial porque existe una técnica llamada metodología de superficie de respuesta que se usa para optimizar procesos de manufactura. Por ejemplo, encontramos la temperatura y el tiempo de orientación que maximiza el rendimiento de un proceso. La lógica es pues idéntica a la nuestra. La respuesta se moldea como una función de varias variables. Se forma una superficie tipo paraboide y se hallan los puntos críticos igualando el gradiente a 0. Se clasifica con la matriz hessiana. Si es negativa, es un rendimiento máximo. Si es definida positiva, es un costo mínimo. Y aquí pues vemos como tal el ejemplo explicado. En conclusión, las mismas
herramientas que usamos para ubicar un sensor de agua, gradiente, puntos críticos y Siana, son las que un ingeniero industrial usa todos los días para optimizar procesos reales, tomando decisiones con datos y no por ensayo y error. Muchas gracias.